El Cardenal es un podcast tomado del libro Conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Comenzamos. Amigos, bienvenidos. Estamos desde la parroquia San Francisco, este día continuando con nuestro programa El Cardenal, un espacio que Radio San José ha dedicado a nuestro amado Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Estamos ya hace 2 semanas reflexionando, hablando sobre este libro, Conversaciones con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, candidato al Premio Nobel de Fidelidad, como ya sabemos. Es el libro que se ha dedicado a la vida, a la biografía del Cardenal Rosa Chávez, nuestro cardenal salvadoreño, y en esta ocasión, pues desde la parroquia San Francisco, donde el cardenal es el párroco, tenemos como invitadas a nuestra querida hermana Marta Lidia. Buenos días, hermana, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos, y qué alegría no poder estar compartiendo aquí esta mañana juntos y reflexionar, profundizar más en esta historia que quizás muchos no han leído todavía, y les animamos a conocer más de este libro y pues la historia de nuestro querido cardenal, que uno lo ve con tanta sencillez cada día, con tanto silencio, con tanta humildad, pero también con tanta prudencia, ¿no? Y ese cariño que tiene él a toda nuestra Madre Iglesia y en especial al pueblo salvadoreño. Así que gracias, y es una alegría, y gracias por el espacio también de Radio San José y poder estar compartiendo esta mañana. Y así es, hermana Marta Lidia, nosotros hemos dicho en los programas anteriores, ¿verdad?, que la idea es que vayamos conociendo el libro, nos vayamos entusiasmando para leerlo. Así es. Y conocer aspectos que, como usted dice, usted lo mira a él quizá muy silencioso, muy prudente, pero aquí vamos a conocer detalles muy interesantes sobre el cardenal que seguramente muchos de nosotros no los conocíamos hasta leer este libro. Y le damos pues la bienvenida a nuestro compañero Humberto, que también nos acompaña en el programa. Gracias, Francisco, gracias, hermana, por abrirnos las puertas acá. Estamos en el templo, en la parroquia San Francisco, y para nosotros nos llena de mucha alegría poder estar parafraseando este libro que nos viene describiendo aspectos que son fundamentales en la vida del cardenal, y que nosotros también deseamos que todos los amigos que escuchan, que lo transmiten, que lo comparten, puedan adquirir este libro, porque está muy interesante porque es importante conocer la vida más allá de ya, todos ven el resultado, ¿verdad? Pero previo a ello hay que conocer un poco de lo que la historia nos habla. Hemos hablado en su oportunidad con el cardenal, nos hablaba de cómo está compuesto el libro, luego estuvimos conversando acerca de los aspectos de muchacho, cosas de muchacho que se hablaba con papá, mamá, con los hermanos, su trabajo, su convivencia, su amor, su unidad, sobre todo el permanecer unidos, el rezar, y el que el papá siempre les expresaba y les decía: permanezcan siempre unidos. Es parte de lo que nosotros estamos haciendo remembranza, y el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de la vocación y la entrada al seminario, que fue para él sustancial. Pero previo a ello, Francisco y hermana, hay algo tan interesante que siempre llama la atención, como ese momento fundamental en donde de padre a hijo nos volvemos a ver en mesa y decimos: ¿qué querés estudiar? ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser? Esa pregunta crucial, ¿verdad? Que uno en un momento, creo que a todos nos ha llegado. Nos ha pasado. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a estudiar? y por supuesto que al cardenal le tocó en su momento, ¿verdad? Solo que acá lo dice que él tenía alrededor como 13 o 14 años por ahí cuando esa pregunta su padre se la hace, ¿verdad? Quizá él había por ahí pensado algo en torno al sacerdocio, pero es su padre quien comienza a abordar ese tema. Coméntenos, hermana Marta Lidia, acá cuando ya hablamos de la parte de donde dice el apartado de vocación y seminario, ¿cómo es este encuentro, según lo que hemos leído, con su papá cuando comienzan a abordar el tema de ser sacerdote? Ser sacerdote. Quisiera comenzar compartiéndoles en una ocasión dentro de mi proceso de conocer al cardenal, y una vez yo me le acerqué y me dijeron: pero mira, hermana,
¿y qué haces tú, joven en el convento? No disfrutaste de la vida, porque se enteraron que yo también había ingresado al convento a los 14 años. Entonces yo me quedé así un poquito como, pues me quedaron resonando esas palabras, ¿no? Que no disfrutaste de la vida, no sabes qué estás haciendo aquí en el convento. Entonces yo llegué muy preocupada donde el cardenal y le dije, en ese tiempo era Monseñor, Monseñor, me han dicho esto. Y se me queda viendo él y me dice, ¿tú no sabes a qué edad yo entré al seminario? No, le dije yo, nunca se lo he preguntado ni lo he escuchado, yo era novicia en ese momento. Yo entré a los 14 años y mira, aquí estoy, fiel a la Madre Iglesia y fiel a mi vocación de sacerdote. Esas palabras a mí me quedaron resonando, y cuando leí en el libro, y él en muchas ocasiones también a las hermanas nos ha compartido en el comedor cómo fue su historia vocacional, uno se queda impactado. Y yo creo que los que venimos del campo nos imaginamos esa escena en el comedor, dice él, con una luz muy suave que pues apenas alumbraba el rostro de ellos. No había energía eléctrica. No había energía eléctrica, entonces esa sencillez, esa humildad, ante eso la pregunta de un papá. A mí me queda también resonando la importancia, ¿no?, del papel del papá en ese momento, que es el que prácticamente le descubre esa emoción en el corazón, y como él lo expresa más adelante, es el papá el que ve que en él pues ve esa luz, ese don, de esa vocación que quizás él en su momento también deseó serlo y no tuvo la oportunidad. Él mismo nos cuenta aquí el cardenal, cuando el papá le dice... le contó al papá que quería ser sacerdote. El papá dice, guardó silencio y al ratito le llevó un machete y le dijo, bueno, tenés que seguir trabajando para sostener a la familia. Entonces me ha cuestionado siempre ese momento, el papel fundamental del papá. Si él no pudo lograr ese sueño, verlo reflejado en el hijo, en su hijo, eso creo que es un momento muy cuestionador, pero también impresionante de ver la fe de su papá. Yo me lo imagino un hombre sumamente espiritual, también un hombre de Dios, que en su silencio, en su humildad, él siempre nos comparte que el papá nunca le dijo, nunca le voy a dejar herencias materiales, pero sí una educación, una profesión que le va a ayudar, y eso nadie se los podrá quitar. Entonces yo creo que ese momento es impresionante. Y luego me llama la atención ver la sencillez del cardenal, una vocación, diría yo, muy sincera, muy inocente, una vocación muy pura, de decir, guarda silencio, como esos silencios que él siempre lo sabe guardar, ¿no? Y con mucha prudencia, pues él sabe también responder, guarda silencio y dice, y le vuelve a preguntar al papá, entonces, ¿qué vas a estudiar? Sacerdote. Entonces, ahí empieza todo un proceso y él dice, nunca me arrepiento ni nunca dudo de ese momento que dije, quiero ser sacerdote. Y a mí me parece bien interesante cuando le hace la pregunta, ¿verdad? Y él le dice, no sé. Es el papá el que le dice, ¿y no quieres ser sacerdote? Como que lo induce, ¿verdad? Él intuye, creo que la respuesta que quizás a un niño le costaba dar. Exacto. Luego él afirmativamente, pues él dice, la segunda vez que le pregunta, para sacerdote. Y es donde él le dice este dicho que lo que no sale por el tronco, sale por las ramas. Sale por las ramas. Si yo no pude, tú sí podrás, le dice. Tú sí podrás. Le dice el papá a Cardenal. Me parece de verdad que a mí, ya que estamos en el mes de San José, o sea, el padre hace un papel tan importante como me imagino que lo hizo José con el niño, ¿verdad? O sea, casi intuir lo que su hijo quería, lo que su hijo sentía, lo que su hijo estaba viviendo. Realmente el papel del padre de familia, y lo traigo para nuestra realidad, es tan importante el conocer lo que los hijos quieren, piensan, sienten. Así y no solamente verlos como, ahí está, ¿verdad? Pero sin saber y sin conocer lo que los niños están viviendo, pues porque él era un niño de 14 años, que a esa edad, me pregunto yo, difícilmente uno sabe qué es lo que quiere. O sea, muy difícilmente uno tiene la claridad de lo que uno quiere. Es ahí donde el papel del padre juega un rol realmente muy importante. Y bueno, el desprendimiento también, ¿no? Porque muchos papás que conocen quizás lo que sus hijos desean, o si en algún momento los hijos lo expresan, y no siempre es bien aceptado, ¿no?
pues la decisión a veces de los hijos. Y aquí en el Cardenal también él dice, bueno, es que yo creo que mi papá me veía diferente a los demás, y uno se pregunta qué era diferente de los demás hermanos. Y bueno, él dice, todos éramos pues muy inteligentes, trabajadores, porque con mucho sacrificio, él nos cuenta pues con qué sacrificio sacó sus primeros estudios, y bueno, viene la etapa en que solamente había hasta 6º grado y tener que tomar una decisión, ¿no? Entonces, es un momento muy bonito. En este mes, como usted decía, de San José también, ¿cuál es el papel que los papás están jugando dentro de la vida de sus hijos? ¿Están también con esa disposición o están también siendo luz para sus hijos, de ayudarles a discernir, de ayudarles a elegir qué quieren para su vida, y no solamente hacernos los indiferentes, dedicarnos al trabajo, a las ocupaciones? Yo en estos textos me quedo con la frase y a la vez la exhortación de decir qué papel hoy los padres deberían de jugar para que sean mentores, para que sean inspiración en los hijos de la vocación, porque ahora se le pregunta y es como que no hay más opción. Todos deseamos o decimos, bueno, yo quiero que sea arquitecto, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea médico, yo quiero que sea esto, lo otro, pero cuando por ahí van haciendo la inquietud, a veces los adolescentes es como más penoso, más forzado, porque no existió o no existe la confianza que debería de tener el padre con su hijo, decir, padre, yo siento el llamado a consagrar mi vida como religioso o como sacerdote. Entonces me quedaría parafraseando estas palabras de que los padres podamos ir más allá de las preguntas básicas, ¿no? Para poder atrevernos a decir, seguro que esto es lo que tu corazón desea, porque a veces somos muy egoístas y decimos, yo quiero que sea un doctor porque yo soy médico, pero ¿por qué no un sacerdote? Entonces las vocaciones hoy por hoy no es que se están perdiendo. A mí me alegra ver a los jóvenes en el seminario, porque veo más jóvenes, pero hace falta profundizar un poco más. Me quedaría yo con esto de reunirnos en la mesa y decir de corazón, ¿qué quieres ser, verdad? ¿Qué sentís de verdad de tu corazón? Y no lo sientas por obligación, porque yo tengo esto, tú tenés que ser esto. Muchos se sienten o se quieren comparar al papá y decir, es que tú eres esto y yo lo quiero ser también así, ¿verdad? Y por ahí vamos como escondiendo la auténtica vocación que en un momento determinado podemos tener. Me quedo con esa frase, ¿verdad? Sí, el padre fue tan libre de que él en su momento lo deseó, y verlo reflejado en un hijo, que es maravilloso, ¿verdad? Y que no fue una pregunta como obligándolo, ¿verdad? Sí, o sea, claro. tenés que No ser fue, sacerdote, ¿no? Sino que que fue una pregunta libre. ¿Qué querés estudiar o qué querés hacer? ¿Qué querés ¿Qué ser? carrera te gustaría estudiar? No lo sé, dice él. Una pregunta normal. Y ahora en ese tiempo no nos dan opciones, o esto o esto. Fíjate que algo importante que yo le he venido diciendo en el programa, pues yo creo que estudiar la vida del cardenal, ver este programa, acompañar este programa, uno, es conocer la vida ejemplar de nuestro cardenal, ¿verdad? Pero también es vernos reflejados en la vida de su familia, en la vida de él, para que nosotros aprendamos también en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa, y de manera personal, cómo también el cardenal ha sabido llevar esa vocación y esa vida entregada a servir. Ahora en la mañana, voy a permitirme contar esto. Yo le decía ahora a mi esposa en la mañana, creo que para nosotros estudiar algo, le decía, debe ser con el único fin de servir a los demás. O sea, si el fin es buscar dinero, estamos equivocados. El único fin debe ser servir. Si soy militar, hay que servir a los demás. Si soy doctor, hay que servir a los demás. Si soy comunicador, nuestro fin es servir. Si soy religioso, es servir. Si soy enfermera, es servir. No hay otro fin. Si no, creo, me parece a mí, que estamos equivocados si el fin es quiero ser tal cosa porque yo quiero ganar dinero. Ese es un error. Wow. Entonces continuamos con esta reflexión del libro dedicado al cardenal Rosa Chávez. Vamos a la parte, creo que nos parece a nosotros como quizás que pudo haber sido dolorosa para él, el momento en que se separa de su familia. Así es. Llega el momento en que él se va para el seminario y se separa de su familia literalmente. ¿Cómo lo aborda esa parte el cardenal, hermana?
Él siempre nos ha compartido que yo creo que él tiene muy parecido el carácter también de su padre, ¿no? Él dice, mi padre era así un tanto discreto, frío, no así tan afectuoso. Bueno, nosotros cariñosamente conocimos a la mamá de él y le decíamos la mamatila. Ella todo lo contrario, ¿no? Y ese amor de madre, pues una señora muy santa también, muy sacrificada, muy entregada y siempre gozosa de la vocación de su hijo, que fue lo que yo siempre admiré de ella. Y ese momento, como él lo expresa allí, él iba un poco como el carácter también de su padre, que pues poco afectuoso ni melancólico, como él lo dice, ¿verdad? Sino pues más bien, yo pienso ese momento, el papá ciertamente orgulloso de su hijo que venía, y como él lo dice, en aquel momento pues no era tan fácil la comunicación, ni que pues aquí los WhatsApp, ni los mensajitos, ni los correos, sino que pues ciertamente era una situación tan diferente a nivel de tecnología, como una carta ya, tal vez un telegrama ya por las, ¿verdad? Pero no era una comunicación así. Entonces, pero yo pienso también en ese momento de la despedida, de una vez tuvimos la oportunidad de preguntarle a la mamá Tila cómo se sentía ella y cómo, si no le extrañó en ese momento de que su hijo se le fue para el seminario y sin ella quizás tener la idea de lo que en un futuro su hijo iba a hacer. Y ella dice, yo solamente se lo entregué al Señor. Entonces, sí, que el Señor hiciera lo que quería de mi hijo, pero ahí mismo comparte él después que pues luego viene a la ciudad, tienen una casa y como que tenían oportunidad de que lo fueran a visitar más periódicamente al seminario. Pero ciertamente también un niño, un adolescente, podríamos decir, de 14 años, tener esa valentía de desprenderse de sus hermanos, dejar su pueblo, solamente quien siente esa verdadera vocación y esa llamada de Dios tiene la valentía de hacerlo, porque no todos, ¿verdad? Muchos intentan y más así irme al seminario, como él lo dice. Bueno, yo lo viví en carne propia y por eso, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad también. Yo siempre le digo, cardenal, y se lo dije cuando leí el libro por primera vez, cardenal, su vocación me ha fortalecido mucho, porque al final los dos entramos a la misma edad, quizás sin tener idea así tan clara que íbamos, sabíamos que habíamos recibido una llamada de Dios. Yo vine con ese deseo profundo, ¿no? De la vida consagrada, pero ahora en el momento uno dice, ¿y cómo fue que yo me metí a este gran proyecto de Dios al final, ¿no? Pero ahí es donde uno descubre que solamente es la gracia de Dios con uno. Y yo me imagino al cardenal en ese momento de su adolescencia, pero claro, una persona brillante, ¿verdad? Como uno la ve. Yo me lo imagino también desde su adolescencia, una persona brillante y tan inteligente, tan dedicado. Él mismo dice, tenía pocos amigos porque pues mis tiempos libres eran libros y libros, y todavía uno lo ve y su vida pues la dedica a libros. Y yo le digo, cardenal, y va a seguir leyendo más libros. Y dice, él es el que nos informa, miren, ha salido tal libro, y cuando menos acordamos se nos escapa y ya viene con el libro en sus manos, y a los días usted le pregunta y ya se lo ha leído. Entonces uno dice, wow, es un verdadero testimonio para seguir. Es algo que comentamos, de que su vida se distinguió por ser una persona aplicada, es decir, disciplinada en el estudio, y eso le permitió también ampliar un panorama. Hay algo que me llama la atención luego de prácticamente la separación de sus padres, porque él tenía que viajar, cómo él escuchaba la palabra de Dios, es decir, cómo costaba que alguien llegara a presidir la Santa Eucaristía y hacer el esfuerzo para poder estar, ¿verdad? Entonces, dice, no era una fe, pues era más vivencial, su fe de vida más vivencial que otra cosa, ¿verdad? No había como una dedicación, una preparación, pero que era poco, porque tenía que salir nuevamente a Sociedad de Jocoro, porque le quedaba el fin de semana, y el fin de semana eran las Santas Eucaristías. Es decir, también se vio con esta parte de poder asistir a la Eucaristía, y ahora tenemos totalidad de estar todos los días. Exacto, eso que tú decías es importante, que en esa época, creo que para quienes nos están sintonizando,
recordemos que para un sacerdote era muy difícil llegar a aquellos cantones, a aquellos caseríos, a aquellos pueblos. Es decir, él habla que había una misa al mes, si no me equivoco, al mes, sí. Ahí en su lugar, de que era un cantón, creo que en Sociedad, ¿verdad? Sí. Luego Jocoro, ¿verdad? Pero no era que teníamos la misa como nosotros ahora a diario, o sea, era una verdadera hazaña, creería yo, llegar a la misa, y la gente esperaba al sacerdote como algo realmente grande, ¿no? Aparte que era en latín, Fred. En latín. Aparte que era en latín, y esto es y que el padre parece que un poquito era un fraile italiano y con mayor razón y franciscano. dice, llegaba a reprochar a la gente, dice, porque casi lo milira la misma todos los domingos. Exacto. Era como esa parte, ¿no? Bueno, muy antigua que nosotros conocemos también, que hasta en las iglesias él nos cuenta, separaban a hombres a un lado, mujeres a otro, era como, veníamos de esa costumbre, ¿no? Y él mismo lo dice, mi experiencia de iglesia era muy pobre a ese nivel. Era pobre. Eso es lo admirable, como esa semilla, ¿no?, que está en el corazón va creciendo y va creciendo poco a poco, y es los frutos que tenemos hoy. Creo que fue punto de lanza el apoyo, la vivencia de la religiosidad, cómo los padres vivieron la religiosidad a pesar de tener un concepto de Dios a través de imágenes, a través de rezos, y no a profundizar, pero como vuelvo a la figura del padre, a la madre, de que vuelve para él un referente de cómo ver a Dios, ¿verdad?, a través de ellos. Es importante, creo que, descubrir cómo en el seno familiar nace la vocación. Así es. Eso es bien importante. Es decir, y quizá la reflexión también, ¿verdad?, para nosotros, en nuestras familias, alguna vez le hablamos a nuestros hijos de la posibilidad de mira, hijo, ¿qué quieres ser? ¿No te llama la atención el dedicarte a servir a Dios? Exacto, y aún dentro del ministerio sacerdotal, dentro de la vida religiosa, de cualquier vocación, ¿qué papel fundamental forman los papás? Claro. Porque yo siempre digo, la vocación también es sostenida por la oración de los papás, el apoyo que los papás den a los hijos, porque eso siempre va a estar. Y uno recuerda, traigo a mi mente también a la mamá Tila, como le decíamos, a la mamá del cardenal, cómo estaba tan pendiente de su hijo, aunque ella sabía que ya no le pertenecía, que era de la iglesia, pero estaba tan pendiente y como cuidar esa vocación. ¿Y con quién andas? No vayas solo, cuídate. Esas son las cosas que uno dice, wow, mi mamá está pendiente, que le digan, rezo por ti. Entonces, son esos elementos que van sosteniendo también la vocación, tanto a la vida sacerdotal como también a la vida consagrada, a la vida matrimonial, que también pues es muy importante. Realmente hemos hablado de muchos aspectos, creo que importantes, sobre la vocación de nuestro cardenal Rosa Chávez, y hemos ahondado en hablar pues que en la familia, en el seno de la familia, nace esa vocación. Vamos a continuar después de esta pausa musical, hablando de un tema importantísimo. Vamos a comenzar a hablar del momento en que él tiene sus primeros encuentros, nada más ni nada menos que con San Óscar Arnulfo Romero. Así que manténgase pendiente, que esto está interesante, muy interesante, y le voy a dar una previa. Él lo conoce sin siquiera hablarle y lo escucha por la radio. Así que manténgase pendiente, que continuamos después de la pausa. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago.
que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Bien amigos, continuamos con su programa El Cardenal. Este es un espacio dedicado a nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez, donde estamos reflexionando este libro llamado Conversaciones con el cardenal Gregorio Rosa Chávez, candidato al Premio Nobel de Fidelidad. Un libro que describe de manera muy coloquial, muy detallada, muy sencilla, muy bonita, la vida del cardenal. Y estamos ahondando acá con hermana Marta Lidia sobre la vida del cardenal, y vamos llegando exactamente al momento en que él narra cómo fueron sus primeros encuentros con un padrecito de San Miguel, que él cuenta que lo veía con sotana negra, que se llamaba el padre Óscar Arnulfo Romero. Posteriormente Monseñor Romero, y ahora San Óscar Arnulfo Romero. Vamos a comentar, hermana, ¿cómo fueron esos primeros momentos en que el cardenal cuenta que conoció o supo de Monseñor Romero? De Monseñor Romero, sí. A mí me llama la atención cuando él cuenta aquí en su libro que junto con su padre se sentaban para escuchar la radio, y ahí escuchaba la voz de Monseñor Romero. Y después, cuando ya él va a San Miguel y entra a la catedral, ve ciertamente al padre Romero con esa sotana negra, y dice: no recuerdo lo que él dijo en la homilía, pero su voz me cautivó, y su tono de voz y yo me imagino también, ¿no? Él comandar en esa búsqueda, reafirmando todo ese proceso vocacional también, y se encuentra con el padre Romero y escucharlo hablar, y que un sacerdote ilusionado también con su sacerdocio y con ese celo pastoral. Ya él dice ahí mismo en el libro, ya lo había escuchado a través de la radio también, y reconocer esa voz, ¿no? Me encanta cómo él desde por ahí va conociendo de voz, y sobre todo la manera como él catequizaba, es decir, porque las misas eran en latín, muchos no entendían, o me imagino que la mayoría no se entendía. Entonces él hacía ese programa, ese espacio para que lográramos comprender, o en el caso para que las personas oyentes lograran comprender de una manera diferente el mensaje, pues, porque
también hay que aclararlo. Y desde ahí veo yo en San Óscar Arnulfo Romero, ahora santo, la manera de preocuparse porque la palabra de Dios se comprendiera como tal, ¿no? Imagínate, yo me imagino escuchar solamente en radio en su momento ese apogeo que todavía, gracias a Dios, no ha terminado, sino que la voz sigue teniendo vigencia como profeta, pero cautiva porque es inspiración de la palabra de Dios, una persona que toma también la realidad y la manera de cómo se prepara para dar a entender también el amor de Dios, porque eso es. Y que él lo reconoce a través de la voz, porque él lo había escuchado ya en la radio, en las misas y en el programa que él dice La Oración de la Mañana, dirigido por el Padre Romero. ¿Sí? Entonces él lo escuchaba por la radio, pero cuando lo conoce y lo mira, me imagino que él dijo, este es el Padre que habla por la radio. Y él mismo ¿verdad? dice, no se imaginaba que con los años me uniría una gran amistad con ese sacerdote, ¿no? Y es muy impresionante realmente porque yo me los imagino a los dos también, quizás por eso hicieron como tanta empatía en esos momentos también, porque el cardenal, bueno, es un gran comunicador también y nosotros le hacemos la broma que le gusta a él decirle, mire, grabe un videíto, pues a él le sale de lo más natural, ¿no? Y con tanta soltura y todo eso, entonces esa vocación también de comunicador, ¿no? Y yo creo que ahí se llevaron muy bien con Monseñor Romero también. Claro, esos primeros momentos de contacto con Monseñor Romero, me imagino que para él fueron como cruciales, ¿verdad? No sé si alguna vez les ha contado, hermana, ustedes que lo tienen aquí cerca todos los días, ¿qué sintió él cuando conoció a ese padre que creo que jamás se imaginó ni siquiera que iba a ser obispo, mucho menos que iba a ser un santo? Así es. Bueno, lo que él nos ha compartido es quizás estando en San Miguel, tener ese contacto con él y decir, sentía algo especial por esa persona de Monseñor Romero. Y ciertamente éramos amigos. Y dice, él me compartía, hablábamos como grandes amigos y de cosas muy confidenciales. Entonces, poco a poco cuando lo fueron conociendo y en ese año pastoral que él menciona que lo mandan también con Monseñor Romero, la clave también para trabajar más de cerca con él y conocerse y trabajar. Y bueno, cuando él cuenta que lo acompañaba en toda la pastoral, que lo pone a dar un saludo de repente también cuando Monseñor Romero grababa siempre su programa y dice que hay un seminarista, Gregorio Rosa, que quiere también saludarlos y él dice no estaba preparado, pero al final yo pienso es como esa seguridad también y el estar con un amigo que te da confianza, que le da seguridad, que va por ese proceso, que confía también en él y esa cercanía, ¿no? hacia los dos y bueno, uno dice, conociendo al cardenal, una persona tan leal también, tan fiel, tan discreta, en el que pues pase lo que pase, él no va a traicionar cuando alguien le ha confiado algo. Entonces yo creo que eso es también, no es solamente ahora que ya es obispo, que es cardenal, eso lo ha tenido siempre, ¿no? Y ahí nosotros en ese momento lo podemos ver junto a Monseñor Romero y lo encontramos más tarde también ya en su relación con Hay un dato bien importante, Humberto y hermana Marta Lidia. A mí me llama la atención cuando él dice pues que su época de seminarista, ¿verdad?, de estudiante, él se dedicó por supuesto que a estudiar bastante, a ser alguien muy aplicado con los libros, con sus estudios, pero también algo que quizá nosotros no conocíamos de él, es que también le gustó el deporte, aunque él dice que no fue un gran deportista, pero practicó, dice acá, un poco de fútbol, de voleibol, pero principalmente la natación. Pero la natación, él en preocupación de poder salvaguardar la vida de los chicos. Así nos contó él en el programa. Sí me gustó, pero tenía la responsabilidad de saber nadar. Es decir, siempre pensando... Y con un manualito, dice él, ¿verdad? Un manual de un librito de bolsillo, cómo aprender a nadar, algo así. Entonces es algo tan increíble como él no solamente piensa en él, sino dice, bueno, hay que aprender a nadar porque tenemos que salir con los chicos y yo tengo que... los retos. Exacto, entonces va hacia adelante y pues obviamente por múltiples actividades de estudio, de preparación, de viajes,
tuvo que desistir de su deporte favorito, en este caso, que sería la natación, ¿verdad? Pero lo aprende por salvaguardar la vida de los Lo demás. que no le preguntamos es si después él siguió practicando, ¿verdad? En el seminario, me imagino, o ya yo como creo que sacerdote. siempre le ha gustado el fútbol. Bueno, aquí lo vemos con los chicos en los intramuros y él es el primero que hace el saque y se apasiona, ¿no? Por eso y disfruta ver a los jóvenes, a los niños en el fútbol. Y pues yo creo que es algo que también le recuerda a él su adolescencia, su infancia, no sabemos en qué condiciones. Él mismo dice, de repente hacíamos pelotas también de trapo, de como uno pues en su pobreza, en su sencillez, ¿no? Que en aquel momento pues las condiciones no eran tan fáciles. Y pues yo creo que fue siempre algo que le gustó a él, el deporte y todo eso. Le marcó muchísimo a tal punto que tener un cambio radical de estar en sociedad, Jocoro, San Miguel, luego viene acá a San Salvador a encontrarse con el Seminario Menor San José de la Montaña, donde fue parte de su vida, con sus estudios, con su preparación, saberse, como dice acá, que tuvo que traer algo importantísimo. Quizás lo más importante fue los valores que aprendió de su padre, y eso, con eso me quedaría yo en este comentario, parafraseando las frases, ¿no? Dice: en mi equipaje llevaba todas las enseñanzas de mi familia. Era un adolescente marcado por el carácter de mi padre, que no aceptaba mediocridades y sentimentalismos. Lo que dice, tener un carácter no significa ser enojado. Tener un carácter es decir, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Y no darse por vencido. Creo que es lo que decíamos, ¿verdad? O sea, los valores que nacen desde el hogar, desde la familia, desde lo que los padres nos van dejando. Eso es bien importante. Ahora, continuando con la etapa ya del sacerdocio de él, ¿verdad? Pues él acá habla también, y lo que hablábamos anteriormente sobre los libros. Él dice que llega al seminario, ¿verdad? Y se encuentra con los padres jesuitas, que eran los formadores, pero que había una biblioteca, a la cual imagino que a él le brillaron los ojos cuando vio que había una biblioteca enorme y hermosa. Como buen amigo de los libros. Claro, pero se da cuenta que los jesuitas tenían un poco restringida esa biblioteca y no estaba tan accesible para los seminaristas, ¿verdad? Coméntenos, hermana, ahí qué es lo que él nos narra. A mí siempre me llamó la atención, él antes de que saliera este libro nos había compartido esa parte de, él dice, todos los seminaristas deseábamos, uno más que otro, ¿no? Pero él en particular dice cuánto deseaba entrar a esa biblioteca y darme gusto con los libros. Y ciertamente pues había una sala más pequeña donde tenían acceso a algunos libros nada más. Y bueno, él dice después, cuando yo llegué como rectora de ese seminario, fue lo primero que hice, y bueno, que todos los seminaristas tuvieran acceso a la biblioteca, y después en la biblioteca que conocemos, que también tiene su nombre, ¿no? Gregorio Rosa. Entonces, es algo impresionante, y un hombre siempre apasionado por los libros. Yo siempre le digo, cardenal, y todos esos libros, son cientos de libros, usted los ha leído y los conoce, sí, dice, y por eso es que uno lo ve tan apasionado con los libros, y un hombre súper inteligente también, y pues él le ojea un libro y ya sabe de qué se está hablando ese libro, de qué se trata. Entonces yo creo que esa parte también, desarrollar toda esa inteligencia también desde sus primeros años de seminario, pues algo muy, muy grande. Y para irnos ubicando cronológicamente, ¿en qué etapa estamos? Estamos ahorita hablando ya por el año 1977, cuando el joven Gregorio Rosa Chávez estaba estudiando como seminarista, o sea, aún no era sacerdote, ¿verdad? En esa etapa es que él habla y cuenta sobre esto de los libros. Ahora veamos un poco, él cuenta también ya lo que hermana nos decía anteriormente, cuál fue el rol de la familia, de su familia, mientras él estudiaba como sacerdote en el seminario. Estamos, para quienes quieran ir siguiendo en el libro, estamos en la página número 30, donde se habla sobre el rol de la familia en la época de seminarista. Hermana. Sí, yo creo que algo bien importante que dice aquí, mis padres nunca dudaron de mi vocación, y se fue dando cuenta también que sus hermanos valoraban esa vocación y lo veían como un modelo. Eso siempre me ha llamado la atención a mí, que bueno, y en todas las familias de cualquier vocación eso es así, ¿no? Por eso cuando uno ingresa al sacerdocio o a la vida religiosa, es una responsabilidad, un compromiso, pues porque tenemos que ser un modelo también para la familia y para todo el pueblo de Dios, ¿no?
Y yo creo que el cardenal aquí pues ha sido realmente un ejemplo, un modelo al que todos, tantas vocaciones se habrán inspirado también de él, cuántos jóvenes ha podido ayudar, tener un corazón tan generoso, tan abierto y bueno, la familia, yo siempre lo he visto así, la familia cómo ha valorado esa vocación, cómo han cuidado de esa vocación, aún ahora los hermanos que están todavía, bueno, están todos los hermanos, son 9 hermanos ellos, y qué orgullosos se sienten de esa vocación, y a pesar de que pues siempre la historia del país no ha sido fácil, la familia siempre ha estado allí, y qué importante es entonces ese acompañamiento de parte de las familias hacia las vocaciones, el rezar siempre por ellos, el estar ahí en las buenas y también en las malas, el acompañar siempre esos procesos. Me quedo con esta frase que dice, por algo se dice que la familia es el primer seminario. Es ahí donde nos formamos, es ahí donde nos forman nuestros padres en los valores y todo aquello que dice, bueno, yo a mis 14 años como adolescente en mi maleta traía todo lo que había aprendido de mis padres, ¿no? El amor, la unidad, y eso fue fortaleza para su crecimiento tanto intelectual como espiritual, ¿verdad? Y ahora lo que él es hasta el momento, ¿no? Con todo lo que se ha logrado por gracia de Dios, la verdad, en la preparación, y esto debería ser para nosotros un estandarte de decir que cada hogar, pues ese lugar santo, sagrado, pueda ser también un seminario en donde nacen las vocaciones, ¿verdad? En donde se descubre ya la vocación y en donde también se forma, porque en el seminario se va a formar a través de los estudios de teología, filosofía y más, pero que sea eso, ¿verdad? Y así podríamos decir nosotros ahora que el hogar puede ser ese seminario en donde nosotros vamos teniendo o vamos aclarando algunos puntos que a lo mejor un chico de 13, 14 años o incluso hasta 15 no tiene claridad, ¿verdad? Para decir, bueno, yo quiero ser esto porque he visto esto, y que los padres puedan apoyarle, que no sientan miedo los hijos, los adolescentes, hoy por hoy, de decirle a sus padres con toda libertad, padre, yo quiero estar en el seminario, yo siento el llamado por Dios como religioso o como religiosa, y no pasa nada, ¿verdad? Y luego de esta bonita reflexión que Humberto nos comparte, la pregunta que sigue, hermana, ¿cómo fue ese contacto primero, ya más directo, pues, con Monseñor Romero, del padre o seminarista, en este caso, Gregorio Rosa Chávez? Él cuenta aquí en el libro, aquí en la página 31, en el segundo párrafo, que dice que recuerda que durante la Semana Santa los seminaristas ayudaban en la Catedral de San Miguel, y ahí tuvieron la oportunidad de compartir con este gran sacerdote que se refiere a Monseñor Romero, vistiendo siempre con su sotana negra, y aquí algo bien importante que me llama la atención, emanaba un celo pastoral especial, el testimonio, ¿no? Ese gran ejemplo de Monseñor Romero. Me imagino también, uno piensa cuando uno manda que vamos a la misión de Semana Santa, diferentes lugares, y un joven también, un seminarista, es como un modelo. Al final el sacerdote se convierte como un modelo al que ellos pues van a seguir, y en este caso Monseñor Romero es siempre, el cardenal lo ha admirado y ha dicho siempre, fue un gran ejemplo al que yo también le vi la mirada, y dice, nunca nos equivocamos y nunca dudamos de ese gran celo apostólico que también Monseñor Romero tenía, y eso pues fue un gran ejemplo para en ese momento ellos como seminaristas. Ese contacto que tuvo el cardenal con Monseñor Romero, sin duda que me imagino en el caso de él, pues le marcó, ¿verdad? Conocer un sacerdote que yo me lo imagino a Monseñor como sacerdote, pues alguien celoso de su ministerio, muy fiel a su ministerio, muy apegado al magisterio de la iglesia, alguien cuidadoso de su vocación, cuidadoso de su misma imagen como sacerdote, ¿verdad? Es decir, un sacerdote que intentaba vivir, me lo imagino, una vida de santidad y de entrega a su ministerio, pues, y cómo no haber, en el caso del cardenal, haber encontrado inspiración en él, ¿verdad? Antes de cerrar este espacio, hermana, quisiéramos que nos envíe usted un mensaje, ¿verdad?, a las personas que nos sintonizan, para
hablar un poco y cerrar con este espacio de la vocación de Monseñor, del cardenal Gregorio Rosa Chávez a través de la inspiración que siente él en Monseñor Romero. Sí, yo creo que primeramente es invitar a los padres de familia, a la familia como tal, a seguir cultivando esas vocaciones dentro de los hogares. Vemos que la familia de Monseñor fue muy unida, un matrimonio excelente, fieles, y hoy pues están muy escasos ese tipo de matrimonios, de cualidades dentro de un matrimonio. Viven siempre peleados, que mañana se separan y luego se vuelven a juntar. Es bien una crisis que está viviendo la familia muy dolorosa. Entonces yo creo que el ejemplo que nos da la familia de Monseñor es eso, no vivir en unidad y cultivar las vocaciones, no ser egoístas de decir, no, ¿y para qué te vas a meter al convento? ¿Para qué vas a ir a un seminario? Yo quiero tener nietos, dicen muchos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, y luego el ejemplo de Monseñor hacia los jóvenes también, no tener miedo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de vocación tan jovencito, un adolescente a sus 14 años, tener la valentía de ir desde el campo a la ciudad, empezar todo este reto e ir descubriendo todas sus capacidades dentro de ese seminario. También animar a los jóvenes a no tener miedo de responderle a Dios, que ciertamente los tiempos son tan diferentes, y como el mismo cardenal lo dice en este libro, en aquel momento pues a nivel de tecnología y todo eso no teníamos nuestras mentes como tan ocupadas en eso, pero ahora son nuevos retos que nos toca enfrentar. Entonces no tener miedo de enfrentarnos a ello y responder con generosidad, porque en este libro está escrita la vida de una persona que ha sabido responder con generosidad, que se ha dado, como decía usted al inicio, nuestro objetivo es servir, servir y servir. Nos consagramos para servir, los sacerdotes para servir, los mismos personas que trabajan en una radio para servir. Estoy en un trabajo, es con el fin de servir, no solamente por satisfacer mis necesidades, sino por servir a los demás. Entonces, qué importante también es eso. Y bueno, agradecer este espacio a Radio San José, y qué bueno que muchas personas también se vayan interesando más por conocer esta vida, no la desperdiciemos. Aprovechemos ahorita que el cardenal todavía lo tenemos con nosotros, que está en vida, que le podemos hacer quizás muchas preguntas, muchas consultas o dudas que tengamos, pues también se las podemos hacer llegar. Entonces, invitar a todos, ¿no? Y bueno, seguir rezando, y que este mes también, que estamos en el mes de San José, en tiempo de Cuaresma, nos estamos preparando para la Semana Santa, son tiempos hermosos que la Iglesia. Ya la novena a San Óscar Romero. Hoy hemos iniciado la novena a San Óscar Romero. Marzo es un mes hermosísimo, ¿no? Que nos prepara de mártires, nuestra propia conversión, también el tiempo de Cuaresma, prepararnos hacia la Pascua. Son tiempos hermosísimos, así que animarles, y pues no decaigamos ahí en las situaciones a veces de dificultades, de tristeza, que estamos ahí un poco deprimidos en las casas. Animémonos, y bueno, si tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿qué más queremos? Ahora, para quienes no tienen este libro aún, hermana, ¿a dónde podemos adquirirlo? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, nosotros lo estamos vendiendo también aquí en la oficina parroquial. Lo puede encontrar por un valor de $8 aquí en la oficina parroquial. Está también en las diferentes librerías, en el Arzobispado, en la librería San Pablo, en la Salesiana. Usted ahí puede llegar también y adquirirlo, y no se va a arrepentir de la riqueza que tiene este libro. Definitivamente puede ser, al leerlo, una inspiración para una vocación. Así es. Nosotros comentábamos, este libro realmente, lo digo de manera testimonial, está muy muy bien escrito, y es un libro que cuando uno lo comienza a leer dan ganas de seguir leyéndolo, así que queremos invitarle de verdad para que usted lo adquiera, para que se lo compre a sus hijos, a sus amigos, ¿verdad? Un magnífico regalo, alguien cumpleaños, y regalar este libro es un magnífico regalo. Y es también parte de la historia, ¿no? Que ahí está la historia propia del Salvador. Cardenal siempre dice, aquí hay textos, hay quizás respuestas que mucha gente días se las estaba pidiendo, y él con mucha... Bueno, a él le costó realmente todo este texto, porque él expresa con mucha sinceridad, pero a la vez también con mucho amor, ¿verdad? Y es una persona de tanta paz, que nos transmite también esa paz por medio de estos escritos, sin olvidar la historia que también le ha tocado vivir en este tiempo. Y para conocerlo a él, pues a veces nosotros decimos, o sea, es fácil criticar a alguien
cuando uno no lo conoce, pero cuando uno lo conoce, Así creo que uno es. puede meterse más con la persona y realmente conocerlo, y quizá nuestra crítica va a ir con una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque ya lo conocemos. Este magnífico libro se lo recomendamos para que usted pueda conocer a nuestro cardenal Rosa Chávez. Nos quedamos acá, amigos, y nos encontraremos el próximo miércoles desde esta parroquia San Francisco. Humberto, para que te despidas también de nuestros oyentes. Un gusto enorme, gracias por permitirnos estar acá. Que para nosotros es muy importante seguir parafraseando, comentándolo, leyéndolo, no solamente una vez, sino más veces, para tener claridad de algunos aspectos que son fundamentales en la vida de cada uno de nosotros. Todos somos llamados a una vocación. Descubramos esa vocación, y si es consagrarnos a la vida como religiosa, como religioso, como sacerdote, a buena hora. Si Dios lo permite, estaremos compartiendo el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en su espacio El Cardenal. Estaremos acá todos los miércoles con una de las religiosas o amigos del Cardenal que van a compartir con nosotros en este espacio. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Terminamos este podcast. Aquí pretendemos conocer más de cerca al cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. Te esperamos en nuestro próximo programa de la serie El Cardenal.